Bueno, ¿te parece, Marcela, que empecemos? ¿Iniciamos? Bueno, bienvenidas a todas, a cada una. Gracias por su tiempo, porque sabemos que vienen de trabajar. Y bueno, gracias por invertir este tiempo para las infancias y para siempre pensar en cómo enriquecer nuestra propuesta educativa. Gracias a Marcela por siempre estar generosamente dispuesta, dando su tiempo, eh, estando presente, compartiendo y también respondiendo a consultas en el aula. Así que bueno, Marce, gracias. Y yo quería comenzar tomando algunos de los objetivos que nos propusimos para esta formación cuando la pensamos. Y los tres objetivos principales son generar espacios de formación, fortalecer la narración oral y facilitar herramientas y recursos para el aula. Bueno, creo que en este desarrollo de la formación hemos tratado de interactuar, de poder conocer qué se está haciendo, cuáles son las experiencias que se están haciendo en las instituciones, poder formarnos a partir de conceptos teóricos, de teoría para saber o para manejar un poco más lo que es la narración oral. Y estuvimos tomando algunas palabras y conceptos, por ejemplo, de la clase 1, que era la presencial, que decía contar y contarnos, leer el mundo, partir de la experiencia viva de que nos cuenten un cuento. Eso me pareció muy importante. La sensibilidad, el asombro, la pregunta, de la pregunta a la exploración y de la creación al descubrimiento. Esto lo dice Marcela en su primera clase. Lo dice muchas de las cosas que transmite entre ellas. En la clase 2, ella propone una alternativa a los modos de apreciación de la estructura de la oralidad y lenguajes literarios. Propone la oralidad como la dimensión fundante del lenguaje, potenciar, provocar, mediar con la palabra, que la oralidad sea un ejercicio cotidiano en el aula. El oyente es un coinventor de lo que se cuenta. Estas son frases que yo fui tomando de los foros, de las respuestas de Marcela a las intervenciones que iban haciendo ustedes. La oralidad cuenta con el cuerpo y a viva voz. La oralidad debería tener en las aulas un espacio más importante, el espacio del arte, de la reinvención. Bueno, me parecieron como frases muy potentes que hablan mucho, que retoman mucho de los conceptos que se están desarrollando en este aula. Y bueno, yo no quiero demorar más porque ya con todo este tema logístico, nos demoramos, así que simplemente volver a agradecerles, agradecerle a Marcela, Verónica, Patri, que son asistentes de la subsecretaría. Gracias por estar también, por acompañar. Siempre estamos las tres a la par, todo el tiempo. Así que muchas gracias. Y decirles que nosotras, bueno, esta fue una propuesta de Marcela y nos pareció muy pertinente, abrir un tiempo más la propuesta de subir los dispositivos, los videos con los dispositivos. Entonces la vamos a dejar abierta hasta el 10 de octubre, porque ustedes han mandado muchos proyectos que van a iniciarse en septiembre,
Justo tuvimos el corte del receso escolar, entonces es como que se dificultó un poco, se complejizó. Por eso, bueno, vamos a darles tiempo hasta el 10 de octubre que puedan subir los videos de acuerdo a esas características que les pedimos, que no sean más de 5 minutos, que sean menos, y que suban uno por institución. No suban uno cada una. Si ustedes suben uno y en el video ponen quiénes son las integrantes, nosotras ya eso lo tomamos, para la evaluación. No se hagan problema. Así que, bueno, esto después lo vamos a poner en el foro, se los queríamos decir hoy, pero ahora apenas terminemos en el foro de novedades, les vamos a dar esta información, que hasta el 10 de octubre se van a poder subir los videos con los dispositivos. Bueno, Marce, te dejo a vos. Gracias a todas por participar. Nos hablamos. Bueno, buenas tardes a todas, todos. No sé si hay algún muchacho en la clase hoy atrás de las pantallas. Igual somos mayoría, así que hablamos en femenino. Gracias, porque además por todo lo que yo fui viendo, tanto los aportes en el foro, en su mayoría con mucha conciencia, de reflexionar sobre cosas que en general uno sabe, pero es que nos estamos dando cuenta que tanta pantalla y tanta cosa que nos desborda y que desborda, por supuesto, a los niños y las niñas, es urgente que nosotros retomemos la palabra y entonces se nos hace difícil porque es algo que ya nos ha desbordado a adultos y ni hablar con los niños, ¿no? Entonces, también agradezco no solo la participación en el foro, sino también que traté de ir contestando a todas y después sé que siguieron escribiendo, ya lo último, pero ya estaba más abocada a ver todos los proyectos y los videos. Agradezco que hayan mandado muchos proyectos porque justamente como decía Marcela Convim, yo propuse esto porque vi que muchos proyectos iban a comenzar recién o comenzaron a principios de agosto, o sea, si tenían hasta el 8 de agosto para presentarlo, yo no pude ver casi nada, o sea, hay como explicaciones en los videos, hay, en su mayoría hay explicaciones de las o los docentes de qué van a hacer, de qué quieren hacer, de qué, cómo, pero la interacción real, que es lo que queremos ver, de oralidad, entre niños, niñas y docentes y anche, dirían en italiano, y también las familias, eso no se ha podido ver casi en ningún video, casi digo. Hay alguno que sí, que sale un niño o una niña, pero lo que queremos ver es, como decimos, es una lectura colectiva. Entonces, la lectura colectiva se hace de la narración oral tiene que ver con esto de que las palabras vienen cargadas de movimientos, de expresiones, y muchos de los videos están hechos en base a fotos. Entonces ahí nosotros no podemos apreciar que haya efectivamente una interacción alumnos, alumnas y docentes, por ejemplo, ¿no? Yo todo lo fui montando, lo fui anotando, no quiero que se asusten para nada, no vamos a decir de quiénes son los proyectos, pero sí hay muchas cosas que rever, muchas, muchas, muchas cosas, porque sí el tema de que en el nivel inicial está muy metida la representación del cuento, y lo hablamos en la presencial, lo hablamos en el foro. La representación es un recurso, pero como nosotros no somos actores, digamos, en general, si nosotros partimos de la representación como detrás de un vestuario, de una máscara o de un títere, uno se esconde, tanto niños como adultos, si empezamos por ahí, va a ser mucho más difícil que puedan contar fluidamente, dentro de las posibilidades, por supuesto, tanto los adultos como los niños, como los padres. Entonces yo voy a ir marcando ciertas cosas que me llaman mucho la atención porque digo, ¿por qué empezamos por la representación cuando estamos hablando de oralidad y vimos que oralidad es una imagen hablada? No necesita tener
vestuario ni nada. Y ustedes me dirán, bueno, porque a los niños pequeños los atraemos con esto, sí, lo podemos atraer, pero en el momento de la oralidad, es el momento de la oralidad. Si ya ustedes empiezan por representar y por darle más entidad a lo que sería algo parecido al teatro, porque tampoco es teatro, lógicamente la oralidad nunca va a poder ser redimensionada en la importancia que tiene. Porque imagínense que después van a su casa y que van a tener que vestirse para hablar como un personaje. No sé si me explico. La oralidad es la manera primera, primaria y más importante, y la última que nosotros terminamos desarrollando nuestro ser en el mundo, nombrándonos y nombrándolo. Entonces, esto no necesita de ningún personaje. Cuando nosotros narramos cuentos donde evocamos personajes, los evocamos tratando de fomentar la imaginación. Mientras más les demos hecho, títeres, vestuario y todo eso, no quiere decir que no lo puedan hacer. Pero como acá estamos hablando de narración oral, tenemos que tratar de despojarnos lo más posible de todos esos recursos externos para que sea la palabra, la mirada, los ademanes, los que hablan y el flujo lingüístico que se va a ir em, enriqueciendo de palabras en la medida que cuenten los adultos, que cuenten los niños, que puedan desde sus posibilidades hacerlo. Yo creo que esto todavía sigue costando y mucho porque van a ver ahora cuando yo hago varias anotaciones, que se las voy a pasar así tal cual me las hice, muy colorinchas, porque así para diferenciar, pero bueno, así, total, esto va a quedar grabado y está bueno que ustedes puedan detenerse en algún lado y decir, ah, mira, esto, ¿eh? No tuvimos en cuenta esto. Entonces, lo que vayan a presentar de aquí a octubre, no quiere decir que tienen que hacer todo de nuevo, no, pero hay muchos que ni empezaron todavía. Entonces, por supuesto, lo que hemos visto no es esa interacción con los niños. Y lo que nos queremos ver es interactuando los docentes, las docentes con las infancias. Y interactuando infancias también entre ellas, no poniendo a uno que se le da bien hablar y ese cuenta y después todos los otros están mirando al techo. O sea, lo que tenemos que tratar es de que todos tengan, tanto en la oralidad cotidiana como en la oralidad artística, que es ese momento en donde sí la literatura interviene, pero no también al modo de que priorizamos los libros, que es muy importante, pero, pero no solo los libros. Me encontré con algunos proyectos, por suerte los menos, que para esto de la oralidad, la biblioteca, los libros, cómo vamos a guardar los libros y todo eso, ¿y dónde está la oralidad? O sea, todavía no lo hemos podido ver, pero replanténselo en los trabajos en los proyectos que van a desarrollar, los que están a tiempo todavía de hacerlo, las que están a tiempo de hacerlo. Entonces, yo voy a compartir pantalla primero para que quede grabado algunas cosas fundamentales. Marce, mientras vos compartís pantalla, me olvidé de pedirles que todas las que puedan, que abran las cámaras para que nos podamos ver, que podamos Sí, interactuar a través de por lo menos la cámara. Eso. sí, 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 fundamental que nos veamos por lo menos. Bueno, acá, esperen que voy a retroceder. Aquí. Bueno, ahí empieza. ¿Qué es la oralidad? Una imagen hablada o hablante del ser humano que habla a través de lo verbal, lo vocal y lo no verbal. Eso es fundamental. Recordar siempre eso, no, y establece un proceso comunicativo. Acá hablamos de la oralidad en general. Esa oralidad puede ser la cotidiana o puede ser cuando narramos un cuento. Y yo no digo que en este nivel no, a veces no necesiten alguna figura, algún elemento, pero no pasar, digamos, o sea, de la oralidad cotidiana pasan a la representación del cuento, como si no pudieran sacarse del teatro, que en realidad no somos actores, desde esta posibilidad. Entonces, es refundar la palabra como simbólico desde
la narración oral que cuenta un cuento, que así tengamos el libro, nosotros sabemos que podemos ir y cuando nos contestan o nos dicen nosotros los tenemos que tomar. Entonces, la oralidad antes de ser arte pertenece a la conversación. Yo no he visto en lo que me han mandado casi nada de conversación, en lo que hay interacción, ¿eh? Miren, lenguaje verbal y lenguajes no verbales. Esto para que quede ahí, ¿no? La mirada que no es lo mismo que ver. Y a veces de nuestra mirada poco sabemos, y eso es lo que nosotros, no es que nos tengamos que mirar al espejo, pero tenemos que entrar a tener una percepción, que eso yo se los decía mucho en el presencial y después también lo repetíamos en el foro por ahí cuando se daba la situación, es que uno tiene que tener autoconciencia de lo que está diciendo con el cuerpo, porque ya vimos que en la oralidad cuenta mucho más el cuerpo que lo que estamos diciendo verbalmente, porque es cómo lo decimos, con qué mirada lo decimos, con qué gesto lo decimos. Escuchar no es lo mismo que oír, entonces hay un cuerpo de manifestación, que es el cuerpo que nosotros tenemos, que todo el tiempo va cambiando, porque nos pasan distintas cosas, hasta nos cortamos el pelo, nos ponemos más tristes, la corporalidad que le damos a ese decir es diferente. Pero esa conciencia corporal la tenemos que hacer primero nosotros para después poder ir incentivando a los niños para que tengan esa conciencia corporal. La voz importantísima, importantísima la voz, pero también en la voz los silencios y cómo hago los matices y cómo sugiero. Entonces, necesariamente, cuando contamos al niño hay que rever la voz, porque yo escucho mucho lo que llaman entre los narradores profesionales la voz de cuento, que es, había una vez una señorita que tenía una gallinita que iba, parece que como le estamos contando a los pequeños, tenemos que poner una voz que no es la nuestra, que es una voz impostada en un agudo y todo diminutivo. Tratemos de ser nosotras cuando contamos, nosotros cuando contamos, ¿se entiende? O sea, no porque le estén contando y ¡pum! Los niños y las niñas tienen ustedes que hacer una impostación que es una cosa que muy plana y con un timbre de voz que no es la voz de ustedes, sino que la están poniendo, por eso hay que oírse en ese ejercicio que ustedes van haciendo. Todo lo podemos mejorar. Plurisensorial, o sea, tiene que ver con todos los sentidos y principalmente con el oído y la vista, pero muchas veces quienes tienen problemas auditivos se están anclando más en lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo, si yo estoy contando así, sin moverme, sin sugerir, todo así llano, obviamente que esa persona, niño o adulto que tiene problema de oído, es como que puede captar menos todavía. Lo mismo con la visión. O sea, si yo me sonrío, aunque no me estén viendo, la voz sale de otra manera. Si estoy contenta, la voz me sale de otra manera. Si el personaje estaba triste, triste, la voz sale de otra manera. Entonces, eso es evocar las emociones. No necesito contar un cuento de emociones, sino evocar las emociones, porque eso también es otra cosa que han insistido mucho, que cuento de las emociones, cuento de las emociones. Valoremos los cuentos literarios y de la tradición oral. Tiene que entrar el arte en la escuela. El arte no porque ustedes sean artistas o tengan que serlo, sino porque estamos partiendo de textos que literariamente, ya sean de autor o de la tradición oral, son muy válidos y son expresiones artísticas, que se han venido a lo mejor haciendo de años, de cientos de años, o sea, como los que tienen que ver con la tradición oral, o no. Pero entonces ustedes tienen que considerar que hablar de las emociones, uno no necesita un cuento sobre las emociones para hablar de las emociones, porque todo cuento habla a través de sus personajes de cosas que le van pasando y los niños empatizan, y lo igual los adultos empatizan con los personajes, o no se enojan según lo que pasa, ¿no? En las historias. Comunicación bidireccional, tiene que ser de ida y vuelta. Y ya vamos a ver con las anotaciones que hice, que hay momentos en donde hay una docente o dos que están hablando, contando un cuento en verso, y como se lo tienen que memorizar porque es en verso, los niños le dicen, ay, pero la cocinita es chiquita, ni le hacen caso, siguen
memorizando, o sea, no hay comunicación, no hay comunicación. Y acá el elemento basal es la comunicación oral y la comunicación oral artística, que está vinculada a la literatura, por supuesto. La fugacidad. Entonces yo me tengo que asegurar de que me entiendan rápidamente. Eso no quiere decir que los niños no entienden. Tengo que confiar que pueden imaginar sin que yo les dé todo hecho, porque para eso ya están las tabletas, los celulares, la televisión. La escuela debe ser, y más en el nivel inicial, debe ser un lugar donde tenga las posibilidades que no tienen afuera, ni en la casa, ni en el barrio, ni en las posibilidades que no tienen afuera. Imágenes propioceptivas para generar imágenes exteroceptivas. Es decir, si yo voy a contar un cuento y primero no me imaginé con pelos y señales, aunque no diga todo lo que me imaginé, pero me tengo que imaginar si la gallina era colorada, dónde era colorada, de qué color tenía la cresta, aunque no diga todo eso. Yo primero tengo que generar imágenes en mi imaginación, emociones, para después transmitir ese cuento y que tenga los elementos justos que se den en ese momento para hacer ese intercambio con el público. ¿Se entiende, no? O sea, es decir, que no puede ser de afuera hacia afuera, tiene que ser primero de adentro para ir afuera. Cada niño y cada niña lleva dentro de sí secretos relacionados con el aprendizaje de la lengua, ¿no? Esto se lo preguntan muchos científicos, ¿cómo puede ser que no hay una cuestión pedagógica para enseñarles a hablar, básicamente? Pero sí ustedes mismas han dicho a veces que los niños llegan con muy poco lenguaje, porque en la familia no hablan o no se expresan demasiado, y que han visto que al final del curso, al final del ciclo, ya se expresan mejor. Bueno, todo eso se basa en el hablar y en el escuchar. No hay una forma de decir, ahora te voy a enseñar a hablar. Es con la imitación. Entonces, si no hay una práctica de esa imitación, si no hay un conversar, es imposible que adquieran más vocabulario, que hablen con fluidez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todos esos embriones que están ya en los bebés son representaciones mentales que ya se van haciendo y que después van teniendo palabra en la imitación que van teniendo de los adultos, de las adultas. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque si ustedes no lo hacen, es lo mismo que leer. Si nunca los ven leyendo, no van a ir a leer, por más que le digan, anda, lee, que está bueno, ¿no? Dispositivo. Acá tenemos un problema muy grande y por eso lo quise poner nuevamente. El dispositivo es como un engranaje. Por eso yo le llevé cuando estaba en las clases presenciales dos dispositivos. Pero ustedes pueden crear un montón. De hecho, hay algunos que los ponen como un recurso y puede ser un dispositivo. Ya vamos a ver la diferencia entre recursos, o sea, adentro de la mochila de los sueños, del bolsillero, se acordarán quienes estaban, había un montón de cosas, o yo podía poner un montón de cosas, y no es que la iba a llenar toda como la llené yo para darles el ejemplo, pero yo digo, bueno, hoy vamos a trabajar abra palabra, o sea, abrir nuevas palabras. Entonces ahí en ese bolsillo yo pongo cosas que estimulen o una palabra que estimule o un elemento que diga, a ver, ¿esto qué es? Y nadie sabe qué es. Bueno, lo describimos. Es un fruto que nunca nadie vio o es una cosa que nunca nadie vio. ¿Qué es? ¿Y de qué color? ¿Y para qué servirá? O sea, eso es estimular que vayan hablando y conversando antes todavía o simultáneamente de contarles un cuento, ¿no? Entonces, un mecanismo. ¿Por qué se dice dispositivo? Porque es algo que se dispone en cualquier momento o en el momento que nosotros elijamos, que tiene varios artificios para producir ciertos efectos o llegar a ciertos objetivos que nosotros nos proponemos. Pero, por ejemplo, un dispositivo no es un libro. Un dispositivo no es un libro, en todo caso puede ser un recurso, ¿se entiende? Entonces, esto ténganlo claro, ya ahora van a ver porque respecto de sus trabajos yo he ido anotando todo. Acá va a quedar todo grabado, así que después, bueno, acá empezamos. Yo quiero agradecer porque se nota que hay un gran esfuerzo en todas las personas que han presentado, digo, en las que no presentaron no lo puedo decir,
pero en todas las personas, en todas las educadoras. Digo, hablo en femenino porque creo que hay un solo varón entre todo el grupo que han presentado, ¿no? Hay un gran esfuerzo, realmente, se nota. Están teniendo muchos cuidados y se preocupan por sus alumnas, sus alumnos, por la comunidad. Esto de educar en la cultura es muy importante porque en la educación no es primera que la cultura es la que signa a la educación. Si nosotros nos escindimos de la cultura a la que pertenecen nuestros alumnos, eso no va a ser significante para nada. Entonces nosotros tenemos obligación de saber en qué cultura, y hay escuelas que son pluriculturales, porque tienen distintos pueblos indígenas, pertenecientes a pueblos campesinos, o sea, que son culturas diversas, y en esa diversidad una como docente tiene que estar a la altura de los hechos. No puedo yo ir solo con la cultura de la que yo provengo, sino que tengo que conocer para educar en esas culturas y admitir que no hay una dominante, sino que todas son válidas y que todas tienen que entrar dentro de ese contexto en el que estamos tratando de todos crecer y crecer en la oralidad y en la dimensión de no poder nombrarnos, ¿no? Entonces, es muy valioso lo que yo he visto tratándose de comunicar a las propias docentes, ¿eh? Hay un caso de Video La Escuela 510 de Villa Guillermena que están contando y se me presentan una historia para encontrar la caja mágica. Un tesoro que tiene las historias y las leyendas del lugar. Aún no se ve el proceso de las infancias, pero ese proyecto, por ejemplo, porque todavía no lo empezaron, pero está magnífico. Pero ha habido otros, por ejemplo, que son parecidos y dicen, vamos a descubrir los animales autóctonos. Y por ahí aparece un oso panda y un león. Entonces, digo, a ver qué pasa, en qué cultura nos estamos posicionando y cuáles son los animales autóctonos, ¿no? Tiempo adjudicados al proyecto. En muchos no decía, o decía un trimestre, y no sabía, yo no pude, por más que leía de arriba a abajo, de abajo a arriba, no sabía cuáles. Hay algo Ya hay algo de ejercicio, porque hay en algunos, dice que empezaron en agosto, por ejemplo. Entonces, bueno, no determinen el tiempo de desarrollo, determínenselo para ustedes, porque ustedes también, en base al tiempo de desarrollo, a cuánto le van a dedicar, también van a tener sus objetivos a cumplir en ese proceso, ¿no? Es muy importante saber qué tiempo le vamos a dedicar y lo tienen que poner. Miren, acá pusieron dispositivos, yo voy pegando, ¿eh? Este es otro de otro proyecto. Dice dispositivos. Yo puse ahí con pregunta porque libro, biblioteca, voz, títeres, imágenes, almohadones, esos no son dispositivos. Ya lo hemos repasado varias veces. Esos no son, esos son en todo caso los recursos. Los de la voz, lo del cuerpo, los libros, los títeres, pero eso no es un dispositivo. El dispositivo es donde ese engranaje, como el reloj, donde cada elemento va a cumplir una función según los objetivos distintos que yo me propongo para este proyecto, ¿no? En un momento me ponen dispositivos utilizados computadora. Y yo dije, ¿cómo? Si me muero muerta, si me muero muerta. Cuando estamos queriendo volver a la comunicación presencial, sacarlos un rato de la pantalla. ¿Por qué con la computadora? ¿Por qué con...? Por favor, replanteen. Hay varios videos que no pude ver, no digo no la mayoría, pero por lo menos hay 5 o 6, porque están en un formato que de ninguna manera lo pude abrir. Y hay uno que se puede ver, pero no sale el sonido, de ninguna forma. Entonces, revean, por favor, lo que mandaron, revean. Algunos videos, que son la mayoría, están construidos en base a fotos en donde no se puede apreciar lo que les decía antes, la interacción oral entre infancia y adultos. Desde el año pasado, dice esto, lo dice un proyecto, se implementó el plan de alfabetización santafesino Raíz, el cual como principal objetivo adquieran una lectura-escritura fluida. Bueno, pero eso fue el año pasado y entonces yo digo, ¿y para este año qué pasó? O sea, trabajaron los primeros 4 meses antes de que tuviéramos esta capacitación. Este es un solo proyecto, ¿eh? Por suerte la mayoría no hizo, pero han hecho una relación con algo que ya hicieron
y que no tiene que ver con la oralidad. O sea, sí se complementan, pero que hayan hecho lectura y escritura para que logren la lectura y escritura fluida, ya estamos hablando de la alfabetización y acá estamos partiendo desde que hay niños mucho más chicos o incluso los de 5 que todavía no están alfabetizados y la forma primordial para llegar naturalmente a la escritura y a la lectura es que tengan una buena oralidad. Si no, no lo van a lograr. Va a ser la letra con sangre entra y no queremos eso, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que ahí yo fui sacando extractos de algunos. Según lo que se cuenta, el trabajo se realizó el año pasado, puse yo, con objetivo principal de alfabetización. Los videos tienen foto y allí no se da cuenta de un proyecto pertinente a esta capacitación. Vuelvo y digo, no es el único, ¿eh? Pero hay 2 o 3 que no son pertinentes a esta capacitación. Acá no estamos haciendo hincapié ni profundizando alfabetización. Ya dijimos que eso llega naturalmente a los 7 años, aunque la escuela nos diga que a los 6, pero si tenemos un proceso adecuado de la oralidad. Por eso insisto tanto. Se ve bien, hay unos que se ven bien interacción entre los niños, una visita a la granja. Se realizaron 2 videos donde se relatan las dos docentes las actividades que se realizaron antes de la capacitación. Otro, antes. Pero no hay dispositivo, ni proyecto, ni desarrollo, ni nada. Entonces yo no puedo adivinar qué es lo que van a hacer o qué es lo que hicieron. Hay otro video, se escucha de fondo la voz de una niña cantando. Solo hay fotos y se puede percibir y no se puede percibir la interacción oral, comunicativa entre infancia y adultos. Tienen que ser videos no confeccionados. Tomar el video de cuando están interactuando, no importa que se equivocan, no importa que salgan cosas bueno, es así el aula, pero no me hagan o no nos hagan un video con fotos donde quedaron lindas las cosas, porque ahí no podemos establecer la oralidad, es imágenes habladas con el cuerpo y la voz. Entonces tiene que figurar el cuerpo y la voz en movimiento. Hay otro video donde solo se observa una niña a la que no se escucha bien porque pusieron música de fondo con letra encima a un volumen tan alto que le tapa la voz de la niña que está contando y que yo hacía un esfuerzo tremendo, pero bueno, es una sola niña. Está bien, pero ahora lo que tenemos que ver es que todos a su manera traten de alcanzar esa posibilidad, no poner un solo niño que es el que cuenta y los otros lo dejamos al lado, ¿no? Hay un proyecto con valijas y dice con cuentos tradicionales. Libros que piensan apoyar con cuentos en pantalla o lectura de esos cuentos tradicionales. Por favor, no en pantalla, por favor, no en pantalla. Es mucho mejor que apoyen con los libros, que apoyen con otros medios, pero no en pantalla. Tendrían que procurar sacar las pantallas y que la tradición relate de las propias familias que cuenten o que primero traten de contar realmente sin la literatura delante y menos desde la pantalla. Pueden tirar del hilo de la memoria, le puse yo, que cuenten anécdotas. ¿Quién no tiene una anécdota de lo que le pasó cuando fue a comprar? O sea, estas cosas, o cómo hacen para elegir, o para plantar, o para criar una vaca, o sea, cada quien sabe en la cultura en la que está. Contar anécdotas, por eso tenemos que empezar, tanto las familias como los niños. Debemos fomentar la oralidad. Desde otro video, que hay una propuesta muy interesante, un diccionario de los animales autóctonos, eso ya me adelanté hoy, pero luego aparecen y tienen el títere. Y claro, los niños van construyendo la historia, pero aparece de pronto un oso panda, un león, y el diccionario muestran así la foto de cómo han quedado, pero a nosotros nos interesa que nos hablen de esos animales, de cómo son en su nivel, por supuesto. No queremos acá niños brillantes ni nada de eso. Queremos ver cómo se expresan, cómo pueden hablar del orso hormiguero, si es que vive cerca del orso hormiguero, del tero, del hornero, de cómo pueden describirlos, qué sonidos hacen. No necesitan
tanta complejidad para lograr eso. O sea, a veces creo que piensan en algo mucho más elaborado y mucho más complejo que finalmente termina siendo tan complejo que no facilita la oralidad, al contrario, la está sometiendo y la está escondiendo en otros artilugios, digamos. Acá me tapa un poco. Supongo que se ha puesto en marcha el proyecto. Se enumeran dispositivos, la casita mantel, o sea, hay algunos que lo enumeran y está muy bien. Y que lo y lo vi en fotos que lo han hecho y lo han replicado y está buenísimo, pero no lo vemos en acción porque son fotos. Entonces tengan en cuenta para el 10 de octubre, que va a ser la última fecha para presentar, que veamos cómo están actuando con esos dispositivos, ¿no? Actuando me refiero a accionando, ¿no? En el video Música en el Jardín se ve la interacción con una sola docente que les cuenta un cuento musical, que está maravilloso, donde las infancias, según se indique, deben hacer los efectos sonoros, con elementos o con su cuerpo. Allí no hay mucha interacción entre los niños que recrean esa historia, pero aún así no se sabe cuál es el dispositivo ni el proyecto que figura. O sea, hay una actividad. Y yo creo que ustedes tienen que tener claro como docentes que son, cuál es la diferencia entre una actividad, entre un recurso, entre un dispositivo. Estas son cuestiones elementales. Acá se pide un dispositivo que pueda funcionar en un proyecto de un mes, de 2 meses, de 3 meses o todo el año, como algunos pusieron. Bueno, que siga. Pero en ese video, por ejemplo, se muestra una acción aislada. Es una actividad aislada, una acción aislada, pero ni siquiera se logra percibir cómo interactúa eso y qué futuro le vemos a ese dispositivo en progreso, ¿no? En el proceso. Otro video, se describen las acciones que se llevarán a cabo en el proyecto con la radio. Me parece magnífico la radio y todo lo que dice, pero todavía no se sabe cuándo va a empezar a funcionar. No lo han puesto, no ha funcionado todavía, se ven que van a construir, que van a ir primero a una radio, que van a construir, entonces ahora tienen el tiempo hasta el 10 de octubre para ya mostrarnos en el video cómo fueron haciendo las entrevistas, ahí dicen todo lo que se propone, pero se tienen que escuchar, se tienen que ver, no importa que se equivoquen, es propio de la oralidad, ¿no? No le teman a los errores ni a la realidad como sucede. Eso es lo que nos construye. A ver cuál es. Ah, historias al toque. Ese es un muy buen dispositivo. Quizás ni se dieron cuenta porque no lo pusieron como dispositivo, ¿no? Pero historias al toque ponen unos sobres de distintos colores con elementos adentro. Y no es que cada niño puede ir a elegir eso. Hasta eso pensaron y está muy bien. Porque a lo mejor todos quieren el azul y hay un solo azul. Entonces, por una ruleta o no sé qué, sortean en qué color le toca a cada uno y adentro hay dos o tres. Y ahí sí vi a dos niños nada más. Pero sería bueno tomar fragmentitos de todos que estén interactuando. Saca uno una piña y dice, había una vez una piña, se encontró con una nuez. Bueno, el otro tenía un teléfono, el teléfono hablaba. Bueno, eso está buenísimo como dispositivo. Hay que ver cómo se puede ampliar, cómo puede llegar a la familia, ¿eh? En otro video hay fotos de varias instancias de casas o rincones para contar historias, leerlas, pero no se ve el proceso ni se escucha la interacción. O sea, esto me lo van a ver que me lo anoté a cada rato. Yo tal cual anoté en cada uno de los proyectos. Ven cómo se repite esto de que no se ve la interacción. Tiene que verse, el video no puede ser construido en base a fotos, tiene que ser construido en base a lo que se hace en la clase charlando, comunicando, contando. En otro video se puede apreciar cómo dos niñas recrean contando la historia de la jirafa que le dolía el cuello. Me encantó ese porque es un cuento bastante conocido, pero lo ponen con otros animales. Entonces, bueno, claro, hay una ayuda, hay un animal, otro animal, y van diciendo, ¿no? Y cada uno le reconstruye de una manera distinta. Pero ¿qué sucede con el resto del grupo? Veo solo dos niñas. Vemos solo dos niñas. Entonces, estaría bueno ver para ustedes mismos el proceso que van haciendo todos, que por supuesto no es igual. Y no podemos pretender que sea igual, cada uno con su tiempo. Otro video, las docentes narran cómo se llevará a cabo el proyecto sobre la Caperucita Roja, de septiembre a noviembre. Por tanto, explican, pero todavía no se ha llevado a cabo.
La descripción es interesante y dicen que van a convocar a la familia para contar anécdotas. Pero otra vez acuden a la representación. Las veces que yo he leído eso, y encima para terminar y para empezar, todo representación. Vean qué otra, y disfrazarse, y ponerse disfraces. Yo sé que les gusta y no es que no lo puedan hacer, pero en este proyecto traten de que fomentar el lenguaje y la imaginación sea lo más fuerte. Apelar a la imaginación con la fuerza de la vivencia, porque eso es una inteligencia, un modo de pensar divergente que hay que ejercitar, porque si no se duerme y solo valoramos lo racional y así estamos, ¿no? Entonces, recordar que mientras más le mostramos, menos ejercitamos la imaginación. Y ya, como les dije antes, ya de eso de pantalla y de todo hecho, ya tenemos mucho fuera de la escuela. A través de videos se puede apreciar ni oír ni ver, bueno, movimientos, prácticas, esto ya está. En la oralidad, la comunicación, la escucha, la reinvención, ahí les estoy poniendo todos los contenidos básicos, ¿m? De esta. El otro video se ve a la docente que ha preparado un espacio precioso para el cuento, con especial dedicación. Cuenta un cuento en verso, lo que les decía hoy, y se va sacando ciertos objetos, ¿no? Pero esto limita la fantasía. Justamente el personaje protagónico de ese cuento es un dragón. Y los niños no necesitan que uno le muestre un dragón, y menos la cocinita o la que... O sea, puede ser un ejercicio, pero si ustedes van o sea, el ejercicio que presentan se supone que es el más importante que han hecho, le están mostrando todo o se están apoyando en cosas y hay un niño que le dice cuando saca la cocinita, ah, todavía no salió el dragón, pero es muy chiquitita y la docente sigue contando. Si un niño me dice, ah, pero es chiquitita, ah, porque no sabes el dragón que cocinaba ahí, ¿será grande o será pequeño? Eso es interactuar, salirse del cuento para interactuar con los niños, porque si alguien me dice algo, es mentira si yo no le respondo o no lo incluyo, es mentira que hay comunicación, porque va solamente de mí hacia los demás, pero no hay regreso, ¿no? La memorización es limitante, es limitante. Entonces, cuando sean cuentos en verso, más vale leerlos, pero que ustedes los tengan muy leídos, levantando la mirada y hacer algunas acotaciones que sean de la oralidad, enriqueciendo las imágenes. Bueno, eso ya lo conté, lo de la cocinita. Familia, pero en ningún momento se aprecia la interacción real entre las infancias y los docentes y la familia. Es muy bueno el cuento del grillito que busca su casa con efectos en off. O sea, hay una narradora, docente narradora, y cada vez que el grillo cree que ha encontrado una casa, hay una voz que sale ahí. Está muy bueno. Pero hay que ver después si esos efectos no lo pueden hacer los mismos chicos, o sea, cómo se sigue evolucionando con cada progreso, ¿no? Ese es un cuento, ese es un cuento. El avión una vez lo puse tal cual, Montés lo pusieron con Z, lo escribí tal cual, es con S al final, no es con Z, pero bueno, lo puse tal cual lo nombraron. No hay ningún momento en donde se aprecia la interacción oral entre infancias, ¿eh? Esto ya lo vimos bastante. A ver, quiero ir moviendo, pero para que a ustedes les quede grabado. La docente expresa que va a extender la acción a la familia y también que los propios niños creen su propio cuento rollo. Ah, el cuento rollo. El cuento rollo, no sé si lo ponen como un dispositivo. En todo caso, el cuento rollo es más que nada un recurso. Como dispositivo se quedaría muy, pero muy corto, porque no le va a permitir más acciones que esa, la de contar, ir desplegando y mirando figuras y ir rellenando. Entonces, el cuento rollo puede ser un recurso del dispositivo. Espero que me entiendan, ¿no? ¿Cómo aprovechar mejor para la oralidad el cuento rollo? Porque, por ejemplo, la docente está y va contando todo, ¿no? Había una bicicleta negra que iba, pero yo puedo decir, había una vez una, y señalo, y los niños ven el dibujo, bicicleta, ¿de qué color era? Negra, que se encontró con un, o sea, ya que está la imagen, que los chicos interactúen. No sé si me explico. No, acá en este caso la docente cuenta todo el cuento.
Esto lo mismo, ella se propone que lo hagan en la casa con los padres, bueno, que los padres vayan después a contar, los abuelos, los tíos, digamos, el contexto de su familiar, que lo hagan, pero que hagan intervenir, porque esa es la manera de ir ensayando esta interacción y esta comunicación. Bueno, hay algunos que dicen que empezaron en marzo, o sea, antes de la capacitación. Y ahí no hay ningún momento de interacción, solo hay fotos y ni siquiera con infancias. Ah, hay algo interesante, un delantal que tiene todo un camino que va contando el cuento de la Caperucita Roja, pero que se puede ir sacando, moviendo. Ese sí podría ser un dispositivo, mi- tanto y en cuanto a mí me permita en ese abrojo, velcro, lo que sea, ir poniendo otros personajes e ir formando distintas historias, ¿no? Y después de que se cuenta con ese delantal, se van pasando al logo y cada uno cuenta una parte de la Caperucita. La va reinventando y está muy bueno el recurso, porque está el logo ahí, pero ellos están contando todo el cuento y en forma encadenada. Entonces, también están bailando la canción de los ratones, que el gato los va comiendo, ¿no? De a uno, y están bailando y hay un títere y ahí van cantando y pueden rehacer la historia. Muy buenas actividades, pero hay que diferenciar actividades, recursos de dispositivos. Cuando me ponen como algo de la antología musical que van a trabajar, a Luli Pampín, dije, no, no que sea muy vista, quiere decir que sea bueno, ¿no? Ella recopila, a veces hace algunas canciones tradicionales con pero no es lo mejor. Búsquense otros repertorios, otros grupos, que hay muchos, muchos, muchos. Cuidado con el repertorio y la literatura que se elige. Y vuelvo a indicar, no hace falta cuentos de las emociones para hablar de las emociones, ¿eh? Cualquier cuento enfoca y tiene emociones. Bueno, aquí dice, planeamos continuar trabajando con el proyecto, nuevos recursos y materiales, pero no sé, no se ve ningún dispositivo. Miren, ponen sillón mágico. Ese podría ser un dispositivo, un gran sillón, y es el sillón en donde cada uno que se sienta va a contar una historia, ¿no? Y pueden ir, pero hay que pensarlo como dispositivo. Esto lo pusieron como recursos. Delantal con historia. También puede ser un dispositivo, pero hay que ver cómo se puede ir cambiando, porque si es algo que nos queda muy fijo, ya no me sirve. Pero miren, cuentos con valores y emociones. Eso, o sea, es un recurso, básicamente. Y valores y emociones tienen todos los cuentos de la literatura y de la oralidad. No necesitan ir al monstruo de colores, no necesitan. O sea, no quiere decir que no, pero todos los cuentos, ninguno es inocente. Todos hablan de emociones y de distintas emociones, del odio, del amor, de la muerte, de la vida, de la búsqueda, de la tristeza, bueno, todos, todos, todos. La valija viajera. Estos pueden ser dispositivos, pero no los piensan así y los mezclan con los contenidos. Entonces ahí me agarra un bajón depresivo, porque digo, ¿qué pasó? Que no podemos diferenciar cuáles pueden ser dispositivos y cuáles son los contenidos, ¿no? Diseñar espacios físicos que estimulan la participación activa y la construcción de, bueno, eso lo pusieron como un objetivo. Deben tender a un dispositivo que les dé múltiples posibilidades. Por eso es dispositivo, porque tiene muchos engranajes. El principio de reticencia. Es decir, por un lado, que les dé posibilidades, pero no sobrecargar de cantidades de estímulos. El principio de reticencia quiere decir que con poco puedo hacer muchas cosas. O sea, puedo sacarle jugo y llegar hasta el tuétano de la cosa, que es lo que me permite hacer realmente procesos creativos. Porque si yo a los niños y a los adultos le pongo millones de estímulos, no saben ni por dónde empezar. Entonces, el principio de reticencia es de poco, pero que sea jugoso y que podamos sacar muchas cosas, ¿no? Me cuentan un cuento, biblioteca ambulante. Ahí
decían en los objetivos que el objetivo principal era que circule de voz en voz. Y todo lo que ponen tiene que ver con los libros, con... ¿Y dónde está la voz de voz en voz? ¿Cómo vamos a hacer? Eso no se ve. No se ve en el proyecto, no se ve en el video. ¿Se entiende? O sea, no me opongo para nada a la biblioteca. Estoy en una biblioteca, como verán, y de ahí nos retroalimentamos. Pero el eje de esta capacitación es la oralidad. Entonces, si usted solo pone ir a la biblioteca, verlos para cómo clasificar los libros, cómo sacamos los libros, cómo los itinerarios nuevos, ¿y dónde está la circulación de voz en voz? ¿Dónde está? Bueno, condiciones que posibiliten escuchar, ahí pusieron, propiciar que hablen espontáneamente en la propia lengua, como también que responde a la variedad lingüística. Qué bueno, me súper contenté con esto, ¿no? Pero digo, ¿tienen cómo llevarlo a cabo? Porque estuvimos trabajando mucho con comunidades indígenas en estos últimos tiempos, particularmente desde un grupo cultural al que pertenezco, por esto de la modificación de la constitución provincial. Y estuvimos trabajando con las 12 etnias, más los pueblos afro, más los pueblos campesinos, y la cultura es fundamental, pero ¿cómo la llevamos a cabo? ¿Tienen profesores bilingües? ¿Cómo trabajan? Eso sería bueno verlo, porque es interesantísimo que lo puedan mostrar y que en esas poblaciones pluriculturales, plurilingüísticas, se vea que se atiende a todas. ¿Mm? Ponen objetivo, ámbito de experiencias estéticas. Bueno, pusieron varios, ¿no? Por eso yo puse ahí 3 puntos, bueno, 3 comas suspensivas, no fueron puntos. Pero después, dice prácticas sociales de lectura y escritura, pone explorar las posibilidades lúdico-dramáticas a partir de diversos soportes, canciones, obras literarias, títeres, dramatizaciones. Si eso no es estético, ¿qué es? O sea, no saben diferenciar una experiencia estética, o por lo menos acá no la diferenciaron, de una experiencia social de lectura y escritura. Son dos cosas distintas que pueden complementarse, pero si me las dividen así, claramente no estamos comprendiendo que es una experiencia estética. Cada vez que entre en acción títeres, obras literarias, teatro, canciones, son experiencias estéticas. ¿Se entiende? Bueno, ahí cuando hablan mucho en muchos proyectos de la biblioteca, y me parece muy importante que entre y visitar la biblioteca y todo eso, pero no hablen de lectura, porque cuando ustedes dicen lectura se refieren, porque además lo dicen, solo a la lectura del libro. Acuérdense que lo primero que leemos y lo que siempre leemos es a otra persona con la cual hablamos, que nos cuenta, que nos canta desde que somos bebés y hasta la muerte. Entonces yo ahí puse lecturas, rincón de lecturas. Entonces no solo libros, pueden leer un fruto, pueden leer un elemento que trajo la abuela y que nadie sabe qué es, y vamos a ver, a descubrir. O sea, traten de sorprenderse ustedes también con lo que pueden hacer, porque estoy segura que pueden hacer y no acudir siempre al lugar de comodidad que nos da la matriz que recibimos de educación, sino moverse un poquito de ahí, ¿se entiende? Y dice, a continuación se le realizará algunas preguntas orientadoras para saber si entendieron y comprendieron el cuento. Y yo pongo, no, bueno, no puse no, puse, porque si estamos en el terreno del arte, los niños si no comprenden algo, te lo van a preguntar, se lo van a preguntar, o nos vamos a dar cuenta porque lo estamos observando. En el terreno del arte, cada uno puede leer lo que necesita y lo que puede en ese momento. Entonces, preguntarle, ¿qué entendiste? ¿Cuál era el personaje? Va a hacer que se alejen de la oralidad porque estoy sintiendo que lo estoy evaluando. Traten de que esa educación que ustedes están propiciando en este dispositivo de la oralidad, entre el arte, entre lo simbólico, entre la poesía, que la poesía es pura metáfora, y no, y no todos van a entender lo mismo, no, ni nosotros adultos entendemos lo mismo, ni podemos decir que entendamos lo mismo. Entonces, dejemos que fluyan y no presionen. A ver, ¿qué entendiste? Si los hacen recontar la historia, bueno, ahora la contamos entre todos.
una parte cada uno, incluso con la familia. Ahí nos vamos a dar cuenta si entendieron o no entendieron, sin preguntarle, ¿qué entendiste del cuento? ¿Quién era? Nos cuentan un cuento, invitamos a un familiar a narrar una historia. Esta, pues, es la única acción que podría considerar a la oralidad artística o estética. Pero todo lo demás está anclado en la literatura, dejando casi de lado a la narración oral. Ojo, porque claro, yo entiendo que la zona cómoda, la conocida, es la de la literatura. Y la de la oralidad, por más que hablamos nosotros todos los días, parece que es muy difícil. Hay que retomar eso. Decodificación de libros, de escritura, pero antes es primero siempre la decodificación del libro vivo, de alguien que habla con los demás. Otro trabajo, solo se ve cómo dos docentes cuentan un cuento apoyándose en imagen, no es testimonio de trabajo de oralidad cotidiana y menos artística por parte de las infancias, o sea, no se las ve actuando con las infancias. Que circule más la oralidad, ¿no? Ahí dice, nuestra institución está ubicada en una zona rural y muy humilde, por lo tanto no tienen acceso a materiales escritos. Y entonces pongo yo, es probable que circule más la oralidad. Y entonces hay que fortalecerle para después acercarle la literatura. Y embebiéndose de ese simbolismo, o sea, no solo del habla cotidiana. Tiempo, un trimestre pusieron, ¿no? Mapa de acciones con destinatario. Crearon de lectura. Acostúmbrense a hablar de lecturas, de libros, de imágenes, de sonidos, de la naturaleza. Hay un proyecto muy lindo que es a salir a ver los árboles. Miren todo lo que se puede leer saliendo a ver los árboles, pero bueno, tienen que estar conscientes de ustedes de todo eso que podemos aprovechar. Organizar dramatización. ¿Por qué siempre el cuento dramatizado? ¿Por qué no narrado por fragmentos, destinado a cada familia? Partamos de un cuento conocido por todo el mundo, La Caperucita. Muy bien. Tal familia va a contar desde que la Caperucita se sale de su casa. La otra va a contar. ¿Por qué lo tienen que dramatizar? Esa es una forma de escondernos porque nos da miedo hablar. Pero si ese miedo no lo superamos, tampoco los niños lo van a hacer. Mapa de ruta. En agosto ponen un cuento dramatizado. O sea, empiezan al principio ya por el cuento dramatizado. Después dice que habilite la lectura de imágenes posibilitando la oralidad, la imaginación. Sí, le pongo, eso es buenísimo. Que haya lectura de otras cosas. Que contar porque la elección del, por ejemplo, que la familia cuente por qué vayan un día a una familia y diga, ¿por qué le eligieron ese nombre a su hijo o a su hija? Qué bueno, eso es maravilloso. Contar por qué o cómo el significado, o que lleven una foto que tengan en el celular o en el papel o lo que sea, o que lleven un objeto y que diga, esto lo trajo el bisabuelo, lo guardaba, lo usaba para tal cosa. Es maravilloso. Entonces tenemos muchas formas de estimular más allá de los libros y más allá de la representación, que siempre nos vamos a quedar cortos, porque en general no somos teatreros, no somos actores ni actrices. Lanzamiento de la familia. ¿Será un aporte o una reseña oral? ¿Y cómo? Porque si dice que la familia compartirá un momento de lectura en la casa de cuentos, de rimas y de poesía, y realizará un aporte o una reseña oral. ¿Cómo? Ahí no está explicitado cómo. Yo podría imaginar, siendo generosa, que lo pueden grabar o que pueden ir a la escuela, pero una reseña oral está difícil de interpretar cómo la hacen. ¿Eh? Hay maneras, pero no la ponen. Dice, escrita en el cuaderno con dibujo y descripción. Entonces ya no es oral. Ya no es oral. ¿Por qué no poner en la valija una naranja, un pequeño chupete, una muñeca? O sea, que cada familia ponga un objeto importante para esa criatura o importante para la familia. Y que en forma presencial, cuando llegue la valija, cada familia o cada contexto hablen de qué es eso, por qué pusieron ese objeto en la valija. ¿Se entiende? En octubre dice, dramatización. Otra vez, insistemos con la dramatización. En noviembre, que es cuando termina, dice,
Crear nuestras propias historias. Todo esto debiera ir primero porque si arrancan con la dramatización, con la vestimenta, con los objetos, todo eso son elementos que nos esconden y que nos achican el flujo lingüístico. Entonces después cuesta desprenderse de eso, como le ha costado a ustedes porque evidentemente si recurren tanto a la dramatización es porque no tienen confianza en lo que pueden comunicar oralmente. ¿Mm? O sea, eso habla de ustedes principalmente. Pensar otra actividad para el final, porque también era dramatización. En la bibliografía pusieron varias cosas, pero ponen Martín Fierro. Y dije yo, a la miércoles, ¿por qué les parece accesible para estas infancias? No es un cuento el Martín Fierro, ¿no? Entonces, ¿por qué les parece? Yo no sé por qué elegirían el martifierro. Eso sería bueno si lo eligen y si realmente les parece adecuado para esas edades, tendríamos que ver por qué a esas infancias les llega el Martín Fierro. ¿Mm? Artistas locales, buenísimo, buenísimo que ustedes convoquen artistas locales, hacedores locales. Eso es buenísimo, buenísimo. Dice, dicha leyenda o anécdota será colocada en una telaraña de atrapacuentos. Ese podría ser un dispositivo, fíjense. Una tela de araña, ustedes se la hacen como quieren y ahí cada vez va a ir atrapando una historia. Y a veces será con sonido y a veces será con algunas imágenes. Ese puede ser un dispositivo, pero a veces ni se dan cuenta que las ideas que tienen son fabulosas, pero no saben distinguir lo que es un dispositivo de un recurso. Miren, leyenda del lobizón, buenísimo. Miren si tuvieran que contar la Caperucita Roja con el lobizón. ¿Qué sería? Bueno, hay que proponerse desafíos. Historias en el horno. Está hermoso el texto. Y yo rápidamente, antes de seguir leyendo, me imaginé que estarían cocinando y que podrían hacer con masa distintas cosas e ir contando. Y yo puse, podrían aprovechar para cocinar y contar historias sobre la torta frita, el pan o el chipá o lo que fuera. Pero ahí lo que ponen es que se realiza en la cocina de la institución con la intención de dejar en evidencia que cualquier lugar es un buen momento para escuchar una historia y que las mejores se cocinan en el horno de la imaginación. O sea, de cocina no están aprovechando lo de la cocina. Entonces vean que tienen esas ideas, pero después se obnubilan con otras cosas. ¿M? Creación de una caja viajera donde cada niño junto a su familia podrá colocar cuentos, poesía, historia, dibujos, tarjetas con frases sobre el cuidado de los árboles. Bueno, pueden colocar cosas con la cual trabajaba el abuelo, la abuela, cuando sembraron un árbol, o sea, otros objetos que signifiquen habilitar la palabra y que no sea tener que leer. ¿Saben por qué? Y ustedes lo sabrán mejor que yo, porque muchas de estas poblaciones, que me las han descrito en general, hay muchos padres y abuelos que no saben leer o que leen muy pausadamente y les da vergüenza. Entonces le va a salir mucho mejor oralmente. Después serán ustedes las que recopilen las historias, que las escriban para que no se pierda, pero a veces hay una imposibilidad en la lectura desde el propio adulto de la familia. Eso hay que considerarlo, ¿eh? Acá cito textualmente lo que ponen, que está justamente en la currícula, ¿no? El docente habilitará de manera intencional y sistemática espacios que valoren la lengua oral, donde los niños y niñas puedan intervenir escuchando respetuosamente. A mí se me corta porque tengo acá las ventanitas al costado. Lo que otros dicen, de modo que las palabras circulen con fluidez, haciendo que todos de la sala sean protagonistas del discurso. Pero acá falta incluir lo simbólico, la oralidad estética, artística. Yo quiero decirlo porque, por más que sean documentos que salen de un ministerio y todo, puede haber faltas, haber carencias, pero si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos críticos y sabemos que el simbólico es lo que nos permite abrir, además de todo esto que está muy bien, pero el simbólico nos abre otros mundos, otras formas de pensar, otras maneras de leer el mundo. ¿Cómo no vamos a incluir, aunque esté esto escrito, también la palabra oral simbólica? ¿Eh?
sea, las metáforas, los refranes, los dichos, las canciones, que puedan circular de la misma manera como circula la voz y escucharse. Creo, bueno, ahí dejo porque esto ya lo tenían, de todas maneras, fíjense, el impacto del hablante tiene que ver mucho más con el lenguaje corporal, el lenguaje vocal, que con el lenguaje verbal mismo. Entonces, si ustedes hablan, pero no se fijan en cómo lo dicen, con qué postura y con no sé qué, el impacto no va a ser el mismo. Yo creo que no hay más nada importante, ya todo esto lo hemos visto, está en lo que han visto en las clases grabadas. Y aquí entonces dejo, ahí está, de compartir. Ok. No sé si alguien quiere preguntar algo. Eugenia creo que era la que iba a manejar, ¿no? Verónica, Vero iba a mirar los chats. Ah, bien. ¿Hay una niña por ahí o un niño? Bueno, ¿hay algo en el chat? ¿Hay algo que Por ahora no hay están... nada en el chat, pueden escribir o pueden decirlo también. Yo les pediría que pongan toda la cámara, a ver si pueden hacer una captura de pantalla para que veamos ahora que somos 46. No estamos todos, Sí, pero... le iba a pedir a Eugenia si podía sacar una foto, que todas abramos las cámaras y poder Dale. sacar una foto. A ver. Y como esto, para quienes entraron después, como esto va a quedar grabado y se va a subir, ¿no es cierto?, en la plataforma, ahí con tranquilidad van a poder verlo. Por ahora no se pone calificación, porque además, como he dicho antes, no se ha podido ver en la mayoría procesos, porque pusieron que iban a empezar en agosto, como pronto, o en septiembre. Entonces, extendemos hasta octubre para ver realmente la interacción, para ver realmente la interacción. ¿Se entiende? Y si quieren preguntar, o sea, ahora, a partir de ahora, no es que yo vaya a estar todo el tiempo mirando la plataforma, pero a mí me aparece en el mail cuando hay alguna pregunta o lo que sea y yo respondo, ¿no? Entonces pueden seguir usando la plataforma para preguntar o para sacarse alguna duda o para aportar cosas, que está muy interesante todo lo que han dicho en la plataforma, como su manera de proceso han ido reflexionando, ¿no? Sobre todo. eh, y también porque pueden surgir otras incógnitas o veamos, lo que tratamos es de que mejore la oralidad, no solo para los niños y niñas que están en las escuelas, sino desde nosotros mismos, porque hemos visto que la oralidad en estas sociedades de oralidad totalmente secundaria y ni siquiera de escritura, los las tecnologías nos tienen totalmente atormentados, imbuidos, individualistas, sin tener conexión directa con lo que nos... A veces parece que lo que sucede a nuestro alrededor nos lo tiene que contar una noticia que a lo mejor no es ni siquiera veraz y porque nosotros mismos no estamos mirando nuestro alrededor, ¿no? Entonces, la oralidad tiene eso, que se basa de comunicarse, de mirar, de estar con el otro, con la otra y con el entorno. Y eso se tiene que ver en el trabajo que ustedes hagan. Digamos, un síntoma de humanidad que nosotros recuperemos esta esencialidad de palabras. Porque hay mucha gente que no toma la palabra porque parece que no puede, no está a la altura para visibilizar lo que necesita, lo que quiere, lo que sueña, lo que le llama la atención, lo que le da miedo, en fin, lo que le falta. El tener voz no significa que sean escuchados. Entonces, empezando por nuestras aulas, el nivel inicial,
tenemos que hacer sentir que a todos los estamos escuchando, a todas las estamos escuchando, que nosotros somos escuchados, que nosotros nos escuchamos cuando decimos cada cosa y que esa construcción es una construcción que hay que reverla porque hemos sido realmente sobrepasado por las tecnologías, que ni siquiera las sabemos manejar muy bien en general, entonces hay un problema, hay un problema. Es un acto contracorriente, es un acto contracorriente, pero hay que hacerlo porque si no, digamos, nuestra parte más humana eh, queda totalmente solapada y no tenemos empatía con nadie. Lamentablemente, después, quien crece de esa manera, no hay empatía con nadie. Entonces, estos procesos que son colectivos hay que aprovecharlos, hay que tomar la palabra y saber que todos la pueden tomar, todos la pueden tomar, y creativamente, y visibilizar el mundo, ¿no? O su mundo, el mundo de cada quien. Hola Marce, Sí, una preguntita. ¿cómo Soy no? Lucrecia del Jardín 39, estoy acá con la docente Mara Vanessa y Karina. Y estamos bastante encaminadas, lo único que nos falta es la implementación allá por el mes de septiembre. La idea que nos surge es si cuando lo implementemos con la interacción con los chicos y eso, debemos mandar nuevamente un video. Claro, eso lo explicamos al principio y va, como va a quedar grabado, ustedes después pueden ver todo esto, pero sí, se decidió alargar el proceso porque la mayoría de los videos no habían implementado todavía, no alcanzaron por una cuestión física, temporal, que después que tuvimos, vinieron las vacaciones, el receso escolar y tuvieron poco tiempo, digamos. Entonces, es mejor que ustedes implementen y entonces vuelven a mandar el video ya viendo la interacción o cómo fue fluyendo ese proyecto que ustedes se trazaron. Sea de un mes, de 2 meses, bueno, hasta donde lleguemos. ¿Se entiende? Pero que lo veamos ¿Listo? en interacción con las infancias y también con su familia, si es que así se lo proponen. Perfecto. Muchas gracias. De nada, de nada. Marcela, buenas tardes. Sí. Hola, buenas Quería, tardes. quería hacerte una consulta. Las modificaciones dentro del proyecto también las podemos realizar y volver a reenviar. Sí, ¿Sí? Para explicar bien justamente. las actividades. Exactamente, exactamente. Vuelvan a mirar esto, vuelvan a mirarlo, aclárense las ideas, acuérdense del principio de reticencia, acuérdense de lo que es, o sea, no pongan tantas cosas, más vale menos, pero que tenga más jugoso, que tenga más posibilidades y que sea un dispositivo del cual ustedes pueden disponer en cualquier momento, en cualquier lugar y le dé muchas oportunidades. Parece fácil decirlo, no es tan fácil, ustedes lo han experimentado seguramente, pero sí tienen que aclararse algunas cosas, ¿no? Tienen que aclararse. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Y acuérdense que tiene que la base, los contenidos o las líneas, los ejes básicos de ese proceso, de ese proyecto, tiene que ver con esta capacitación que es poner en valor la oralidad cotidiana y la oralidad artística, es decir, contar una historia, metáforas, cuentos, canciones, todo lo que sea simbólico y no simbólico. ¿Mm? Esa es la base. No quiere decir que no puedan intervenir los libros, no quiere decir que no pueda intervenir la biblioteca, pero no puede ser solo la biblioteca y solo los libros. No, porque ahí no vemos oralidad. ¿Qué tal? ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, porque la había leído en el foro y el tema había que subir la planificación porque yo subí solamente el video. No, no había que, era el video con Sí, las 2 o 3 líneas básicas del proceso. Pero bien. gracias a que, esperen que se me está quedando la computadora sin batería, esperen que la enchufo y ya sí. Em, pero gracias a que varias instituciones pusieron sus proyectos, es que podemos estar hablando de otra manera, porque como en general
Los videos no son representativos de una interacción oral, salvo excepciones, 2 o 3. Incluso vean, revean, que hay algunos que pusieron en un tipo de formato que no se puede acceder. Yo hay 4 o 5 que no pude ver, de ninguna manera. Y hay otro que se ve, pero salió sin sonido. Yo decía, me está fallando. Probé por todos lados, no, es el problema del video. Entonces, revéanlo y se tiene que ver la interacción, así como nos estamos viendo ahora, hablando con gestos, con entonaciones y contando y haciendo y narrando. Se tiene que ver la interacción con los niños, no que ustedes ya me cuenten o nos cuenten lo que van a hacer. Ahí ya tiene que Claro. ser el proceso mismo. ¿Mm? Y bueno, en ese caso, por ejemplo, en algunos estuvieron bien, porque yo traté de trabajar eso que estuvo mencionando con los chicos. Si se ve pocos niños no es porque lo excluí, sino porque yo, por ejemplo, trabajo en 2 instituciones y son rurales, por ende son Sí. pocos. No es que los saqué aparte porque son los que No, más no, hablan. no, yo me di cuenta, pero por ejemplo, había un grupo que tenía 4 niños, de los cuales habló uno solo o 2. Exacto, no, Entonces yo tenemos que ver lo colectivo, tenemos que ver lo colectivo. Había otro que eran más niños, eran bastante más y hablan solo 2 también. Entonces, claro, nosotros detectamos, ay, este habla bien, tiene fluidez, vamos a poner este. No, queremos ver el proceso con todos, los que tienen más y los que tienen menos, porque a todos hay que darle la posibilidad, ¿se entiende? sí, Entonces, por más supuesto. acciones colectivas. Y otra cosa que por ahí tuve inconveniente porque decía que teníamos que subir en la plataforma 2 videos, no más de 5 minutos. Pero, por ejemplo, yo que trabajo en 2 instituciones, tenía que subir 2 videos, pero no, ni siquiera pude subir uno completamente porque me decía que superaba los megabytes y demás. Tuve un montón de complicaciones en ese momento, así que yo hice uno con las dos y las nombré a las 2 instituciones. No sé si lo pudo ver en ese Bueno, caso. no sé si en ese caso no es uno que no pude ver. Hay 5 que no pude ver. Y 5. en Entonces, ese caso usted nos lo responde y nos avisa si está yo les ok. voy a avisar, ahora sí les voy a poner, porque primero quería hablar con todas, o sea, tener Perfecto, este encuentro, y les voy a poner, este no se ve, este no se ve, este no se ve, este le falta sonido, ¿eh? Pero de todas maneras perfecto. lo van a tener que volver a hacer. Entiendo lo que me Ah, decís, pero lo van a tener que volver a hacer en el sentido de que si son 4, tenemos que ver a los 4 funcionando, digamos, haciendo el proyecto, el proceso, ¿se perfecto. entiende? Sí, porque yo trabajé con todos, por eso preguntaba si yo tengo que volver a hacerlo, así que Bueno, después de ahora se van a ustedes. enterar a quienes no pude Perfecto, ver, porque hay un formato que no hay manera de acceder. Hay algunos que pusieron un link, que ese se puede poner, otros que sí se descargaban fácilmente, otros que se veían por YouTube, pero hay como, sí, ya les digo, creo que son 5 que no hubo manera de verlos no sé, no era compatible, no sé qué pasa, pero no tienen que ver el formato. En todo caso, háganse asesorar, yo no les puedo decir mucho porque tampoco soy la tecnología andando, mucho menos, pero háganse asesorar cuando yo les ponga, este no lo pudimos ver, vean en qué otro formato lo pueden subir, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. De nada, ustedes. ¿Alguien más? Marcela, yo quiero Sí. aclarar en relación a esto del video. El año pasado nosotras subimos desde la plataforma un tutorial de cómo subir los videos. Había que subirlos por YouTube porque si no te salen que son muy pesados y no te lo permiten. Yo ya me anoté para que podamos volver a subir ese tutorial, ¿eh? Así ustedes tienen en cuenta cómo hay que subirlo y no tienen problemas. Exacto, exacto. Bueno, hay muchos proyectos que dicen que pensaron en agosto o que van a empezar en septiembre. O sea que para octubre ya vamos a ver bastante más de lo que hemos visto ahora, porque ya digo, muy poquito se ha visto en interacción con las infancias. Y eso es lo que más nos importa. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense, como el matrimonio.
hable ahora o calle para siempre. Nada, nada, mentira. Pero sí. Si les quedó alguna duda, vuelvan a ver esto, lo escriben en el foro. Hay muchos que han hecho preguntas en el foro y yo se las he contestado. Quizás no todo lo rápido que ustedes quisieran, pero ni bien puedo, contesto. ¿Nada más? Y si me Marcela, permitís, ¿dónde va me a estar gustaría... la Sí. grabación perdón, ¿Eh? ¿dónde va a estar la grabación de este Zoom? En la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, ahí en el aula. En el Bueno, aula. Durante gracias, la semana que viene se va a subir y ustedes gracias. ya van a tener acceso. Me gustaría decir algunas cosas que estuve anotando. Por ejemplo, aclarar que el plan raíz es un plan de alfabetización para el primer ciclo de la primaria, que esto no tiene relación con el nivel inicial. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer algunas vinculaciones. Justamente la oralidad es una base importantísima. Marcela justo habló de algunas habilidades cognitivas que el hablar y el escuchar lo retomó muchísimas veces y eso tiene mucha vinculación con el plan raíz, pero nosotras no llevamos a cabo el plan raíz en el nivel inicial. Eso tiene que quedar bien en claro. Em, Después, bueno, quería decir que siempre es un placer escucharte, Marcela, y con la rigurosidad que transmitís los conceptos, eso es muy importante y cómo vamos aprendiendo. También es importante esa mirada que vas teniendo, que tuviste sobre cada proyecto, cada video, y de forma respetuosa, muy respetuosa de lo que fueron aportando y pensando. Cada institución le fuiste haciendo un aporte siempre para enriquecer. Y creo que esto es importante tomarlo para pensar en la evaluación. El monitoreo y evaluación no solamente de este proyecto o de este dispositivo, sino en todos los órdenes y en todos los proyectos que llevamos a cabo en el nivel inicial. Esta etapa, este proceso de monitoreo, fíjense cómo nos enriqueció. Ahora ustedes van a volver a verlo, pero ya tienen otros elementos, otras estrategias, otros recursos y ya no van a ver ese video ni ese proyecto de la misma manera que lo vieron hace 2 horas atrás. Entonces, fíjense qué importante y qué importante practicarlo con las niñas y los niños, el monitoreo de las actividades que se van realizando. Me parece importante esto, tomarlo desde nuestra propia experiencia para poder llevarlo al aula. Y bueno, creo que nada más. Así Sí, yo que de quería nuestra parte, decir, Marcela, gracias. perdón, quería decir que esto por el proyecto Raíz, que claro, hay algunas escuelas, sobre todo rurales, que están trabajando con primer grado también, y me parece muy importante, ¿no? Que haya una articulación y que además en primer grado, que a veces parece que se olvida que ya como está en primer grado y tienen que escribir, se olvidan de la oralidad y eso no debiera olvidarse nunca. Entonces creo que ahí el nivel inicial puede hacer muchos aportes para seguir con esto de la oralidad y sí, porque es la realidad, o sea, les toca o a un grado que tiene digamos, una aula que tiene muchas edades, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que compartir con diferentes. Entonces, esto creo que es un aporte, aunque ya algunos de los niños que participan estén alfabetizados o estén en ese proceso, no perder la oralidad, porque perdemos la oralidad y perdemos gran parte de todo lo que va a significar la alfabetización luego, ¿no? Sí, tal cual. Y que esto es parte de la alfabetización temprana. Eh, Exacto. Decimos, se alfabetiza desde la cuna. Muchas veces dijiste, la lectura es la narración, esa mirada, esas historias que nos van narrando mm, nuestros mayores, sean Ujú. padre, madre, abuelos, esos mayores, Tías. esos adultos que nos van cuidando, las tías, las vecinas,
las abuelas postizas. Así Sí, que, bueno, hermanas eh, mayores, hermanos mayores, cuántas veces, ¿no? Entonces, todo ese soporte, y es muy importante que entre la familia, pero eso, tengamos cuidado porque a veces los familiares dicen, no, a mí nunca me contaron, yo no sé, no quieren leer porque leen ahí como titubeantes o no saben. Entonces, que sea un espacio justamente para la oralidad que a todos nos nivela en el sentido de que todos podemos hablar y todos tenemos cosas para contar, como dice Eduardo Galeano, para ser perdonadas o para ser compartidas. Así que todos podemos hablar, todos podemos contar, todos podemos ficcionalizar. bueno. Si no hay nadie más, gracias por el tiempo. Se nos pasó el tiempo, la verdad, yo no me di cuenta. Casi 2 horas estuvimos, hermosísimo. Así que esperamos sus producciones, las vamos a disfrutar. Marcela con su mirada y su expertise las va a estar evaluando y bueno, nos estaremos viendo e interactuando en la plataforma. Gracias, gracias por participar, ¿eh? Gracias, Que tengan gracias un buen chicas, fin de gracias. semana. Buen Gracias, que fin de descansen. semana y gracias al equipo también y a las chicas Sí, gracias a los que nos equipos. socorren. Gracias, Marcela. Siempre un Perfecto. placer compartir. Gracias, gracias, Gracias. Vero. Chao, Saludos. Euge. Muy Hasta hermosas luego. tus devoluciones, muy, muy oportunas, muy pertinentes, muy detalladas, enriquecedoras realmente. Ay, gracias, gracias. La verdad que me tomé todo el tiempo que podía analizando cada cosa y sí agradezco porque se nota que hay mucha intención y mucha capacidad y mucha posibilidad. A veces todo eso hay que encarrilarlo, para tener más claro todo y para que todo fluya de una manera más natural, digamos. Pero sé que están poniéndole toda la garra y eso es lo que más importa, ¿no? Sí, así es. Y es Y una hermoso ese oportunidad, ¿no? entorno en donde estás, Marcela. Es la biblioteca popular que funciona en mi casa. Ya mi casa quedó así. La fue, la fue ocupando la biblioteca. Quiero ir a tu casa. Quiero Ajá, ir a esa bueno, casa. vengan, vengan. Una visita Podríamos guiada hacer un necesitamos. encuentro. Eso, bueno. Claro que Gracias, sí. Marcel, un ¿Por placer. qué no? Gracias a ustedes. Chao, Bueno, gracias, hasta gracias luego, chicas. buenas Gracias a noches. todas. Buenas noches.